Saludos, cuarto año, ¿cómo les va? Hoy vamos a saltar a la página 16 y 17 y les voy a dejar, ¿sí?, un proyecto a mediano plazo, un proyecto de trabajo, no para la clase de hoy, van a poder empezar hoy, sino para ir haciendo en sucesivas clases. En la página 16 se habla del objeto de estudio de la historia. Ustedes ya trabajaron el concepto de objeto de estudio. ¿Cuál será entonces el objeto de estudio de la historia? Puede ser la historia de acontecimiento, la historia de interpretación o la historia en sí misma. También se pueden estudiar las corrientes historiográficas, ¿sí? El historicismo, los anales, el positivismo histórico, el materialismo histórico o marxismo. Cada una de estas corrientes tiene su propio objeto de estudio o su propia mirada sobre el objeto de estudio historia. Para llevar adelante el estudio de la historia hace falta un método, una metodología. Así como en los experimentos científicos uno sigue ciertos y distintas metodologías, lo mismo para la historia. Entonces, la actividad del día de hoy va a ser leer páginas 16 y 17 con un resaltador en la mano, ¿sí?, y marcar las partes que les parezcan más importantes del texto. Entonces, repito, lo que van a hacer hoy es hacer un resumen en el libro, no escrito a mano, con resaltador. Si no tienen resaltador, subrayen prolijamente. El libro es de ustedes, ustedes lo pueden intervenir. Para eso está el libro, para que ustedes hagan anotaciones, para que ustedes resuman, para que ustedes subrayen, para que ustedes resalten. Y después vamos a saltar a la página 20, donde están las fuentes históricas. Y aquí viene el proyecto, o la idea de proyecto. Vamos a ir arrancando. Primero van a leer las fuentes históricas. Sí, están las fuentes primarias, la tradición oral. La tradición oral en las familias es fundamental, por ejemplo. A ustedes, sus padres le deben haber contado historias de sus abuelos le deben haber contado historias de sus propios padres, ¿sí?, o tal vez de sus abuelos. Sus padres y sus abuelos, si llegaron hace muchos años a Punta Cana, le habrán contado cómo era antes que ustedes nacieran, o si llegaron cuando ustedes eran muy pequeños y pequeñas, les habrán contado, uy, ¿te acuerdas cómo lo que era hacer las compras, por ejemplo, en el año, no sé, 2006, que no había supermercados en Punta Cana, o 2005, 2004? Eso es una tradición oral. Luego están los monumentos. Aquí en Punta Cana muchos monumentos no hay, pero hay lugares. Por ejemplo, Friusa se llama Friusa por la Plaza Friusa. Ese vendría a ser, entre comillas, nuestro monumento aquí en Bávaro, por ejemplo. Las fuentes gráficas y audiovisuales son a las que más estamos acostumbrados ahora. Tenemos textos, tenemos fotografías, etcétera, etcétera. Y las fuentes secundarias, que son trabajos de otros historiadores. O sea, leemos lo que otro historiador escribió sobre tal evento o sobre cierto lugar, y a eso, si encontramos nueva información, se la agregamos. Entonces, la idea va a ser que elijan un tema para trabajarlo de manera histórica, ¿sí? Puede ser desde su propia historia, la historia de ustedes, hasta la historia de su familia en los últimos años. Puede ser la historia de un lugar, no sé, de una ciudad, de Higüey. La historia de Higüey, cómo empezó Higüey. Y usar todas las fuentes posibles. Tal vez ustedes tengan un pariente en Higüey que sepa cómo era Higüey hace, digamos, 30 años. Tal vez tengan algún abuelo que estuvo cuando se inauguró la Basílica de Higüey, por ejemplo. La Basílica de Higüey puede ser un tema para este trabajo, ¿sí? Tienen que conseguir fotografías, tienen que conseguir fuentes. Si uno va a hablar de un cacicazgo del siglo XVI, no va a haber fuentes orales, ¿se entiende? Hoy van a leer las dos páginas que ya les dije, la 16 y la 17. Van a ver las fuentes históricas en la 20, ¿sí? Si llegan a leerlo, lo leen, no hace falta que subrayen. Y vayan pensando, empiecen a pensar hoy, un objeto de estudio para trabajar las fuentes primarias. Por ejemplo, si yo contara la historia de mi familia, o mi historia, mi propia historia, ¿sí? La tradición oral, bueno, le voy a preguntar a mi mamá por mis abuelos. Mi papá ya falleció, entonces no le puedo preguntar. Le voy a preguntar a mi hermano, ¿qué recuerda? Las fuentes escritas o documentos, partidas de nacimiento, acta de divorcio, acta de casamiento a mis padres, por ejemplo. Algo que haya escrito sobre la familia, tal vez. No sé, mi padre tenía caballos de carrera, entonces nosotros teníamos recortes de diario de carreras en las que habían corrido o ganado sus caballos. Eso también es parte
de una fuente escrita. Las fuentes plásticas o monumentos, bueno, ahí está más complicado. Un monumento en mi historia familiar podría ser una foto del apartamento al que yo fui a vivir cuando nací, o cuando tenía 6 años, ¿sí? O a donde me mudé por primera vez a vivir solo. A ustedes todavía le falta para eso, ¿verdad? Fotografías. Las familias siempre guardan fotografías. Siempre. Antes las guardábamos en papel, ahora de manera digital. Y fuentes secundarias, bueno, ahí está más difícil porque sobre mí ningún historiador escribió nada. Entonces, páginas 16 y 17, hagan esos resúmenes, me mandan las fotos por mail, ya saben mi dirección de mail, y luego lean fuentes históricas y vayan pensando un objeto de estudio para aplicar estas fuentes históricas, ¿sí? Para hacer una investigación basándonos en las fuentes históricas sobre ese objeto de estudio que ustedes elijan. Bueno chicos, será hasta mañana.